La inteligencia artificial no nació en un laboratorio impecable de Silicon Valley entre pizarras blancas y café de especialidad. Para nada. Su historia arranca en un lugar mucho más oscuro, en el epicentro de la mayor tragedia humana del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Sí, y su primera misión no fue jugar ajedrez o generar imágenes bonitas, sino literalmente salvar al mundo. Así es. Hoy vamos a analizar justo esos orígenes. Un recorrido que empieza con esa necesidad, la necesidad desesperada de descifrar los códigos nazis, Ajá. y termina con las primeras chispas de creatividad genuina de una máquina. Vamos a explorar la mente de su pionero, Alan Turing, el brutal contraste entre su genialidad y su trágico destino. Y cómo sus ideas, nacidas en la penumbra de la guerra, sentaron las bases para todo lo que vemos hoy. Exacto. Para esta plática nos basamos en el libro Artificial, la nueva inteligencia y el contorno de lo humano de Mariano Sigman y Santiago Bilinkis. Un libro fascinante. Y la misión es desentrañar cómo esos primeros intentos de imitar la inteligencia, desde la lógica más pura hasta la empatía, culminaron en un momento que lo cambió todo. El momento en que una máquina superó a la humanidad no en cálculo, sino en uno de sus terrenos más sagrados, la creatividad. Ok, empecemos por el principio. Hay que imaginarse el año 1938. Sí. El MI6, el servicio de inteligencia británico, compra una mansión victoriana llamada Bletchley Park, a unos 70 kilómetros de Londres. Que por fuera parecía, no sé, un palacio antiguo, ¿no? Casi de película de terror. Totalmente. Pero por dentro se estaba convirtiendo en el centro neurálgico del espionaje británico, un lugar secreto para la guerra que ya todos veían venir. Eso es, a quienes reclutaron. No buscaron espías tipo James Bond. No, claro. Fueron directamente a Oxford y Cambridge y juntaron a un equipo de 35 físicos y matemáticos, básicamente un Dream Team de nerds, en el mejor sentido de la palabra. Liderados por un genio, uno excéntrico y brillante llamado Alan Turing. Y apenas llegaron, le soltaron la misión: descifrar la máquina nazi Enigma. Esta máquina encriptaba todas las comunicaciones alemanas, órdenes de ataque, movimientos de submarinos, todo. Romper ese código podía literalmente cambiar el curso de la guerra. Pero aquí es donde la escala del problema se vuelve, una locura. A ver. Es que la complejidad era abrumadora. La máquina Enigma usaba un sistema de rotores que permitía, a ver si digo bien el número, 159 trillones de combinaciones posibles. ¿Trillones? O sea, 1.000.000 de billones. Exacto. Y para colmo, los nazis cambiaban la configuración inicial todos los días a medianoche. No, bueno. Era como intentar abrir una caja fuerte con 159 trillones de claves sabiendo que al día siguiente ya no servían. Justo así, imposible. Y el equipo que se enfrentó a esto era fascinante. Como gran parte de los hombres jóvenes estaban en el frente, el gobierno británico reclutó a más de 6.000 mujeres. Ajá. Eran expertas en idiomas, en ajedrez y, esto es clave, en resolver crucigramas, lo que les daba una habilidad única para detectar patrones. Y entre ellas estaba una matemática brillante, Joan Clark, que se volvió una de las personas más importantes del proyecto y colega muy cercana de Turing. Trabajaban día y noche en una carrera contra el tiempo. Y aquí llega el primer gran eureka de la historia de la IA. El equipo de Turing y Clark descubrió la lógica detrás de Enigma. Entendieron cómo había que hacer los cálculos. Pero justo en ese momento de triunfo, se toparon con un problema todavía mayor. ¿Cuál era, si ya sabían cómo hacerlo? Que era humanamente imposible. Un cerebro, o incluso un equipo de los mejores cerebros del mundo, no podía hacer todos esos cálculos a tiempo. Claro. Para cuando lograran descifrar el mensaje de un ataque submarino, el barco ya estaría en el fondo del Atlántico. La velocidad era el verdadero enemigo. Ok, entiendo. La mente humana encontró la solución, pero el cuerpo, el hardware biológico, no podía ejecutarla lo suficientemente rápido. Necesitaban algo más. Una herramienta. Exacto. Y la solución estaba naciendo ahí mismo, en Bletchley Park. Turing estaba desarrollando una máquina de cálculo electromecánica a la que llamó la bombe. Imagino un aparato enorme. Pero no era inteligente como hoy lo entendemos. No, para nada. No pensaba por sí misma.
pero fue el primer gran ejemplo de un pensamiento humano, una lógica, depositada en una máquina para resolver un enigma a una velocidad sobrehumana. Entonces la bomb no era un cerebro, sino un músculo increíblemente rápido, Esa es la analogía perfecta. que ejecutaba las órdenes de los verdaderos cerebros, los de Turing y su equipo. Justo. La bomb tomaba sus ideas y las probaba a una velocidad imposible. Y funcionó. Gracias a esa simbiosis, los aliados descifraron los códigos. Y se calcula que esto acortó la guerra por lo menos 2 años y salvó millones de vidas. Una hazaña. Heroica. Pero la historia de Turing no tiene un final feliz. Y aquí es donde se pone realmente trágica. Sí, Alan Turing ayudó a salvar al mundo, pero ese mismo mundo al que salvó, lo destruyó. es una de las ironías más crueles y vergonzosas del siglo XX. Turing era homosexual, y en la Gran Bretaña de esa época no solo era un delito. Estaba clasificado como una enfermedad mental. Exacto. En 1952 fue arrestado y condenado por indecencia grave. Le dieron a elegir, ir a la cárcel o... O someterse a un proceso de castración química. ¡Qué horror! Es una mancha imborrable, digo. Pensar que la mente que concibió el futuro de la computación fue destrozada por el fanatismo de su propio presente. Cuesta asimilarlo. Aceptó el tratamiento para evitar la prisión. Le inyectaron estrógenos durante 1 año, lo que tuvo efectos físicos y emocionales devastadores. Y 2 años después, en el 54, poco antes de cumplir 42 años, lo encontraron muerto. La causa oficial fue suicidio. Se cree que mordió una manzana que él mismo había inyectado con cianuro. En la misma génesis de la IA, pues conviven la mayor esperanza de la humanidad y una de sus más profundas tragedias. Terminada la guerra, Turing no se detuvo. Siguió obsesionado con la idea de emular la inteligencia. Y sí, Y en 1948, junto a un colega, creó algo llamado TuroChamp, que es considerado el primer programa de ajedrez de la historia. era una serie de instrucciones, una receta tan clara que en teoría cualquiera podría seguirla para decidir qué movimiento hacer, incluso sin saber jugar. Pero, una vez más, su genio estaba adelantado a su tiempo. Se topó con un problema técnico fundamental. Simplemente no existían computadoras capaces de ejecutar el software que había diseñado. Un momento, si no había computadoras para correrlo, ¿cómo supo que funcionaba? Quedó solo como una idea en papel. Ahí está lo increíble del asunto. No quedó en papel. Turing decidió que si no existía el hardware, él sería el hardware. ¿Cómo? Se sentó con papel y lápiz y ejecutó el algoritmo paso a paso, dentro de su propia cabeza para jugar una partida completa. Le tomaba como media hora por movimiento. Eso es una locura. O sea que actuó como una computadora humana. La primera inteligencia artificial de la historia corrió literalmente en hardware humano. Exacto. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Qué tan bien jugaba? Pues me imagino que no muy bien. La respuesta es bastante mediocre. Para celebrar su centenario en 2012, enfrentaron el algoritmo contra Garry Kasparov. Uno de los mejores de la historia. Y Kasparov lo aplastó en solo 16 movimientos. ¡Órale! Y esto nos lleva a una paradoja interesante que menciona el libro. TuroChamp, a pesar de ser pionero, no resultó muy atractivo. No, ¿por qué? Porque se sabía exactamente cómo funcionaba. Era una receta, no había misterio. Y como dicen los autores, algo que no es enigmático, sorprendente, inexplicable, no nos parece inteligente. Totalmente. Parte de lo que nos fascina de la inteligencia es no entenderla del todo. Esa búsqueda de un misterio lo llevó en 1950 a formular su pregunta más famosa. ¿Pueden pensar las máquinas? Y para responderla propuso el juego de imitación que hoy todos conocemos como el test de Turing. Sí, la idea es genial por su simplicidad. Hay un interrogador humano que se comunica por texto con 2 entidades ocultas. Una es otra persona y la otra es una máquina. Y el interrogador les hace preguntas y, basándose en las respuestas, tiene que adivinar quién es quién. Si no puede distinguirlos, Si la máquina logra engañarlo, entonces la máquina pasa la prueba. es un experimento mental brillante, pero tiene sus críticos. Es una idea muy antropomórfica. Asume que para ser inteligente una máquina tiene que parecerse a nosotros. Pero a ver, ¿no es lógico que midamos la inteligencia con base en el único ejemplo de alto nivel que conocemos, que es la nuestra?
¿Qué otra vara de medir teníamos? Es un punto muy válido, y por eso fue un punto de partida tan potente. Pero la crítica es que limita nuestra definición de inteligencia. A ver, el libro usa una gran analogía. Aunque los humanos somos más inteligentes que los chimpancés, probablemente no podríamos pasar un test de Turing para chimpancés. Claro. No sabríamos cómo imitar su comportamiento social, sus gruñidos a la perfección. Imitar a otra especie no es necesariamente la mejor medida de tu propia inteligencia. Entiendo, un programa predecible como TuroChamp, aunque sea lógico, no se siente inteligente. Es como ver a un mago después de que te contó el truco. Se pierde. La magia, exacto. Pero no toda la inteligencia es lógica. ¿Qué hay de la parte emocional? De la empatía. Justo ahí se fue el siguiente gran experimento, a mediados de los 60s, con un programa llamado ELIZA. ¿Elisa? Fue uno de los primeros bots conversacionales, creado por Joseph Weizenbaum en el MIT. Estaba diseñado para simular a un terapeuta rogeriano. ¿Y cómo funcionaba? ¿Era muy complejo? Para nada, su método era increíblemente simple, casi un truco. Básicamente, identificaba palabras clave y reformulaba la frase como una pregunta. Dame un ejemplo. En el libro hay uno clásico. Una mujer joven le dice a Eliza, «Mi novio me hizo venir aquí». Eliza responde, «Tu novio te hizo venir aquí». Ah, claro, solo está reflejando lo que oye, como un eco inteligente. Exacto. Luego la mujer dice que estoy deprimida la mayor parte del tiempo. Y Eliza contesta, siento oír que estás deprimida. Es un guión muy básico, pero el resultado no fue básico, me imagino. Para nada. Weizenbaum, su creador, quedó absolutamente impactado. La gente desarrollaba un vínculo emocional profundo y real con Eliza. ¿De verdad? Le contaban sus secretos más íntimos, se sentían escuchados, comprendidos. Hay una anécdota famosa de que su propia secretaria, sabiendo perfectamente que era un programa, una vez le pidió que saliera de la habitación para poder tener una conversación privada con Eliza. No manches, ¿en serio? Eso me vuela la cabeza. No es que la gente fuera ingenua, era que la necesidad de ser escuchado es tan fundamental que nuestro cerebro está dispuesto a llenar todos los huecos. Ahí le diste al clavo. El programa no era empático, pero la experiencia del usuario sí lo era. La lección fue monumental. Demostró que un rasgo que considerábamos quintesencialmente humano y complejo, la empatía, la capacidad de crear intimidad, era mucho más sencillo de simular de lo que nadie había imaginado. Entonces, si la lógica pura de TuroChamp no nos fascina y la empatía de Eliza se puede falsear, ¿qué quedaba por conquista? ¿Cuál era el siguiente Everest? La creatividad. La capacidad no solo de seguir reglas o simular emociones, sino de crear algo genuinamente nuevo. Y eso nos lleva a un salto de décadas, a uno de los duelos más épicos entre un humano y una máquina. El enfrentamiento de 2016 entre AlphaGo y Lee Sedol, campeón mundial de Go. Y hay que aclarar que el Go no es como el ajedrez. Es un juego milenario, con una complejidad que hace que el ajedrez parezca simple. Se dice que tiene más combinaciones posibles que átomos en el universo observable. Durante mucho tiempo se consideró la última frontera, el juego que las máquinas nunca dominarían, porque se basaba en la intuición, en la creatividad. Totalmente. Era el bastión del intelecto humano. 200 millones de personas vieron esa transmisión. Y en el segundo juego ocurrió algo que cambió la historia. La famosa jugada 37. La jugada 37. AlphaGo hizo un movimiento que dejó a todo el mundo con la boca abierta. O sea, una jugada que a nadie en miles de años de historia del juego se le había ocurrido. A nadie. Lo fascinante aquí es cómo la describieron los expertos. No dijeron que era un cálculo brillante o una jugada eficiente. ¿Qué dijeron? Las palabras que usaron fueron sorprendente, original, hermosa y sobre todo creativa. ¡Wow! Fue una jugada que rompía con siglos de estrategia. Al principio pensaron que era un error, un bug, pero minutos después se dieron cuenta de que era una genialidad, que abría una nueva forma de entender el juego. ¡Qué locura! Y AlphaGo terminó ganando la partida y la serie, ¿no? Pero el impacto fue más allá de la victoria. Mucho más allá. Y este es el punto culminante de nuestra historia. El libro cuenta que hoy los maestros de Go en China, Corea y Japón enseñan esa movida específica. La jugada 37 de AlphaGo. Se le enseñan a los jugadores principiantes. A ver, detengámonos ahí. Eso es increíble. Una máquina no solo ganó,
Creó algo nuevo, algo valioso que los humanos decidimos adoptar, aprender y transmitir. Piénsalo por un momento. Una máquina introdujo una innovación que cambió y enriqueció una cultura milenaria. AlphaGo no solo nos venció, nos enseñó una nueva forma de jugar. Expandió nuestro propio conocimiento. Fue quizás el primer legado cultural tangible de una máquina a la humanidad. Entonces, si recapitulamos el viaje, empezamos en Bletchley Park, con la Bomb, una herramienta nacida de la urgencia para hacer cálculos a velocidad sobrehumana. Luego pasamos por True the Champ, el intento de imitar la lógica que nos enseñó que la inteligencia sin misterio no nos fascina. Y después Eliza, que nos pegó un susto al mostrarnos que la empatía podía ser simulada. Y finalmente llegamos a AlphaGo, donde la máquina ya no solo imita o calcula, crea, introduce una novedad que los humanos valoramos y hacemos nuestra. Es un cambio de paradigma total. Si conectas todos esos puntos, la evolución es fascinante. La búsqueda por replicar la inteligencia humana, que comenzó en medio de una tragedia, nos llevó a un destino que nadie esperaba. Descubrimos que las máquinas no solo pueden hacer lo que hacemos nosotros, sino que ahora pueden concebir ideas que expanden nuestra propia cultura y nuestra propia creatividad. Alan Turing concibió la inteligencia artificial como una herramienta para entender la mente humana. Replicar la inteligencia era para él una forma de entenderla. Pero ahora que estas máquinas demuestran una creatividad que ni sus propios creadores anticiparon, surge una pregunta que nos deja pensando. A ver. ¿Y si el propósito final de crear estas inteligencias no es solo comprendernos a nosotros mismos, sino que ellas nos muestren los límites de lo que podemos llegar a ser?